¿Quiénes participaron no PTT Forum? Poucos. Ok. Temos duas partes para a apresentação. Temos uma primeira do IPv6, o trabalho do IPv6 na IETF, e uma outra parte similar à apresentação que apresentamos no PTT Forum de trabalho na América Latina. Vamos tentar fazer mais enfocado para o IPv6, mas eu gostaria, meu objetivo é que vocês participem ativamente no IETF. Então vamos fazer uma descrição do trabalho atual do IPv6, mas eu gostaria que participem na lista de trabalho de outros grupos, outros working groups, na lista de IETF LAC, de participantes da América Latina, e eu gostaria de apoiá-los a vocês se vocês têm vontade de ser ativos em algum working group. ¿Qué es el IETF? ¿Todos conocen el IETF? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Entonces, el objetivo del IETF es make the Internet work better, hacer que Internet funcione mejor. ¿Y cómo faz eso? Bueno, trabajando con documentos para que la gente diseñe, use y administre, gestione a Internet de una mejor manera. Los documentos do IETF son los RFCs. Mas es un mecanismo para conseguir que Internet funcione mejor. Chris, feel free to interrupt me whenever you want. So, en particular, el trabajo de IETF para IPv6 comenzó en el año 94. El primer RFC fue de 1969. Los documentos de Internet son tan antiguos como Internet, más de 40 años. Todo lo que se hace en Internet, todos los servicios, todos los estándares, todos tienen un documento, un RFC, un Request for Comments, que dice detalladamente cómo debe trabajar ese servicio. Cuando en los años 90 IPv4 se notó que IPv4 tenía problemas para el crecimiento que estaba teniendo Internet, se comenzó a trabajar en la próxima generación y así fue llamado el Working Group, IPNG. Aquí no está Demi, mas Demi Hedgehog formó parte de muchas de esas discusiones al comienzo del trabajo para crear el IPv6. En el año 95 es ese RFC 1883, que es el RFC con la especificación, primera especificación del IPv6. Y en el 98 ya es un draft estándar. Quiere decir que tenemos más de 20 años de experiencia con IPv6 y ainda estamos solucionando algunos problemas. Existe mucho trabajo en el IETF para solucionar todos esos problemas pendientes. Gustaría convidar a vocês para que participen en esos grupos de trabajo para hacer más robusto el protocolo. En el año 2000 es que se creó el Working Group de IPv6 y en el 2002 el de IPv6 Ops, cuando ya comenzaba a implementarse IPv6. V6 Ops discute todos los problemas en las implementaciones de IPv6. Ese grupo de trabajo, como todos los grupos de trabajo, son abiertos. En IPv6 Ops ustedes podrán participar en discusiones con otros operadores y con otras personas que tienen problemas o propuestas en la implementación de IPv6 en sus redes. Y luego, en el 2007 se creó Sixman, cuando IPv6 ya está maduro y solo hay que hacer mantenimiento, es que se crea este grupo Sixman por Maintenance. Es el grupo que hace los pequeños cambios que son necesarios en la especificación de IPv6. ¿Y cómo se hacen todas estas discusiones y documentos en el IETF? Por listas de correo en la que cualquiera de ustedes puede participar. Son todos voluntarios.
Son personas de universidades, investigadores, operadores, fabricantes como Juniper, Cisco. Todos ustedes pueden participar en las listas de los grupos de trabajo del IETF y eso es lo que hace al IETF diferente de otros cuerpos de estandarización y eso es lo que permite que pueda crecer tan rápido como crece Internet. Entonces es muy importante que esté correctamente representado y por eso nos queremos que todos ustedes integren el IETF para tener mayor diversidad. Cuantos más grupos diferentes participan en las discusiones, mejor es el resultado de los documentos. Tenemos más cantidad de opiniones y opiniones más diversas. Todavía de nuestra región no hay suficiente participación. No queremos que todos, que los grupos de trabajo estén correctamente representados por personas de todas las regiones. Tenemos que apoyar más a Latinoamérica, apoyar más a Brasil, a más personas para que participen en las listas de correo de los grupos de trabajo. And actually, let me interrupt there a little bit on the last slide. In particular, I think operators are very much listened to when they come to IETF working groups and express their opinions backed up by real problems that they're trying to solve in their networks. Because, you know, vendors who are making equipment and software, you know, have sort of often philosophical opinions about how something should work. But ultimately, the IETF is about creating documents and standards that solve real problems and make the internet work better. So operators are very much listened to. So as long as it's, you know, relevant to the discussion, it'll get a good hearing. Y en este momento en el que IPv6 se está comenzando a utilizar, es muy, muy importante esa opinión de todos ustedes que son los que están implementando estas propuestas, que son los que están teniendo los problemas reales. Los vendedores algunas veces tienen los problemas teóricos o de laboratorio, pero recién cuando se usa comercialmente y cuando se usa en un negocio es cuando se sufren los principales problemas. Por eso es muy importante tener esa alimentación de opiniones de los que realmente lo están utilizando. Esta es la organización actual que tiene el IETF. Los grupos de trabajo, esas listas de correo de temas específicos, esos grupos de trabajo caen dentro de alguna de las áreas. Esto es el resultado de una reorganización que hubo ahora y ven, por ejemplo, que aplicaciones y real time están en el mismo área y bueno, las otras áreas están más o menos igual. Hay un área de routing que es la que pertenece a Chris. Chris es chair de uno de los working groups que pertenecen al área de routing. Hay un área de seguridad que es muy activa por toda la preocupación actual que hay en temas de seguridad, no solo para hacer más seguros los protocolos y el uso de la red y confiar en Internet, sino también por todas las preocupaciones que hubo después del caso de Snowden y de el monitoreo activo de todo el tráfico. Hay una preocupación importante y muchas discusiones en el área de seguridad relacionadas con encripción, con autenticación, en muchos protocolos. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar más específicamente de IPv6 y cuáles son las discusiones actuales. Y un poco, estos slides fueron preparados por Álvaro Retana, que trabaja en Cisco. Este es un índice que tiene Cisco para mostrar el desarrollo de IPv6. Como todos los índices tienen algunos problemas, aquí Brasil, por ejemplo, se ve un poco menos desarrollado en IPv6 que Perú o Ecuador, pero en realidad el problema de eso es que es un índice que combina distintos indicadores que están ahí abajo, por ejemplo, cantidad de prefijos anunciados, cuántos sistemas autónomos hacen tránsito, qué cantidad de contenido está disponible en IPv6, qué cantidad de usuarios
tienen disponible IPv6. La realidad es que Brasil está mejor que todos los países de Sudamérica y que todos los países de Latinoamérica. El panel que tuvimos antes muestra que muchos operadores grandes ya están dando servicio y tienen IPv6 en sus redes. En otros países que se ven más desarrollados como Perú, en realidad es un operador el que es un operador muy grande y es el principal y por eso los índices se muestran muy bien. Pero quiero decir que todo este esfuerzo que ha hecho NIC-BR, todo este esfuerzo que han hecho todos ustedes por tener IPv6, está dando resultado y independientemente de lo que muestre el índice, son líderes en la región en uso y en implementación de IPv6. Además, el uso de IPv6 en Brasil no solo está disponible en los proveedores de contenido, sino está disponible en los operadores y está disponible a nivel de enterprise y a nivel de end user, que no es el caso en otros países. Algunos países están más avanzados en sus data centers y en su contenido, pero los operadores todavía a los usuarios finales no le ofrecen IPv6, o al revés, como es el caso de Perú, donde los usuarios finales, por ser clientes del principal operador, muchos tienen IPv6, pero que el resto del país no ha avanzado tanto. Vamos a ir ahora a hacer un poco de repaso, especialmente para motivarlos a ustedes a participar en esos grupos de trabajo en los que se están discutiendo cosas de IPv6. Les hablé sobre el grupo Six-Man, que yo creo que fue en el 2007 que se creó, para mantenimiento. Ese primer ítem describe lo que está en el charter del Working Group. El charter, cuando ustedes van a la página del IETF, si ustedes van a los Working Groups, si hacen ietf.org/wg, que son los Working Groups, ahí van a ver todos los grupos de trabajo divididos por áreas y van a ver solapas, tabs. ¿Cómo fue la solapa en portugués? Solapa, un tab arriba, una opción es charter. En esa opción charter tiene descrito cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos planteados por el grupo de trabajo y por qué existe. Entonces, cuando ustedes van a procurar un grupo de trabajo para ser activos, pueden olear el chapter y ver ahí para qué está trabajando ese grupo de trabajo, una buena descripción y cuáles son las tareas, los objetivos en los que tienen que trabajar. Entonces, Six-Man es responsable del mantenimiento y todas las actualizaciones del protocolo IPv6 y de la arquitectura. Ven ahí algunos RFCs. Esos RFCs son documentos que el grupo de trabajo acaba de terminar. Son documentos que ya están maduros, fueron discutidos, fueron modificados y acordados por los miembros, por esa lista de correo. Los documentos se discuten en la lista de correo y 3 veces por año el IETF se reúne y el Working Group busca si hay consenso, decide si hay consenso, si todos están de acuerdo con ese documento. Todos esos son documentos recientes que el grupo de trabajo Six-Man acordó, envió para el ISG, ahora vamos a ver cómo es ese proceso, y finalmente fueron aprobados porque hubo un last call, y son documentos RFC. Antes de ser un RFC es un draft, es una propuesta que es trabajada por el grupo de trabajo hasta que termina el trabajo buscando consenso, sabiendo si hay acuerdo con la propuesta. Van a encontrar que hay algunos de multicast todavía, que hay opciones en multicast que todavía se están ajustando, especialmente en los bits que se usaban en las direcciones y el documento general de arquitectura. Un documento interesante que discute por qué la importancia de tener los 64 bits como barrera, porque en la especificación de IPv6 original no estaban esa división rígida, ¿no? Era como en IPv4, era
classless interdomain, donde uno podía elegir cualquier longitud de prefijo, que era variable la longitud de prefijo. Bueno, pero hay algunas ventajas por tener esa división en 64 bits y hay un documento interesante que muestra, describe un poco las ventajas y para luego decidir si vale la pena o no seguir con esa estructura rígida, ¿no? Luego hay algunas actualizaciones a RFCs que ya estaban funcionando, por ejemplo, DAD, que es Duplicate Address Detection, que es para saber cuando otro host eligió el mismo número, y algunos problemas que ocurre cuando uno tiene una loopback, ¿no? Uno para hacer test escucha su propio DAD y eso generaba inconvenientes. Entonces hay algunas modificaciones y recomendaciones para ese algoritmo. Y en otras, por ejemplo, en los paquetes RS, los Routing Solicitation, cómo hacer que funcione mejor cuando la red tiene pérdida de paquetes. Sí, voy a ser más rápido porque no vamos a tener tiempo de pasar por todos los documentos. Los slides estarán disponibles y ustedes van a poder ir y elegir. En Sixman, bueno, hay muchos documentos más. Incluso documentos importantes. Si ustedes ven, el anteúltimo documento es RFC 2460 bis, que es como una actualización al documento del IPv6, que es interesante ver que todavía se están ajustando algunas cosas que se reconocen como que tal vez no eran convenientes tal como están escritas, pero no requiere un nuevo documento, entonces por eso es BIS. Es unos cambios menores a la especificación de IPv6 con algunas cosas puntuales, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con fragmentos, cuando hay fragmentos que solo llevan la cabecera de fragmentos sin tener otros paquetes atrás que pueden producir ataques de negación de servicio, cosas. So I can also jump in here. If you look at 2460, it's actually been updated by about 10 other documents in a sort of piecemeal way. And this is really a useful, after 20 years, this is useful to actually put it all in one place and just start with 2460 and modify it so you can go look in one place and find, okay, what is the actual current specification? Una forma de limpiar un poco para quien está actualizando documentos. HomeNet es un grupo de trabajo que te enfoca en los hogares y en las redes pequeñas y tiene particularidades que el uso de IPv6 en esos entornos tienen que tener de consideración. El área de Internet es un área de muchos tópicos. Ahí en el primer ítem está parte del charter y hay dos grupos de trabajo en ese área que son interesantes, especialmente para quienes trabajan en temas de Internet de las cosas, de Internet of Things. Hay seguramente muchas personas aquí interesadas en hacia dónde va a evolucionar esa parte de Internet de las cosas, y hay más de 2 grupos en el IETF. Aquí se ven 3 grupos relacionados con Internet de las cosas y hay otros también. Por ejemplo, 6LoW es el grupo de trabajo que sigue a 6LoWPAN, que es el protocolo que ya se acordó para Internet de las cosas y es la utilización de ese protocolo. O el siguiente, que es 6TISC, que es para... hay una especificación del IEEE para redes de control que es muy útil para Internet de las cosas, y ese grupo de trabajo está discutiendo cómo utilizar IPv6 sobre esas redes en IEEE 802.15. Y en el área de routing, que es donde está Chris, hay 2 grupos que también tienen que ver con... Perdón, hay un grupo que tiene que ver con Internet de las cosas, que es ROL, cómo rutear tráfico
en redes que tienen pérdida de paquetes o links de poca capacidad. Son las redes mesh en Internet de las cosas, esas redes de sensores o redes de dispositivos con pocos recursos, tienen ese problema. Entonces, el grupo de trabajo está discutiendo propuestas para que funcione correctamente IPv6 en esos entornos. La siguiente es un grupo de trabajo para hacer un uso, una propuesta un poco que mejore el MPLS para temas de ingeniería de tráfico. ¿Quiénes usan MPLS aquí? ¿MPLS? ¿Alguien? ¿Pocos? ¿3? ¿4? Bueno, si ustedes quisieron utilizar MPLS para ingeniería de tráfico con RSVP, no es muy conveniente. Bueno, el grupo Spring Spring es por ruteo por origen. Uno puede decir por qué nodos intermedios va a pasar el tráfico y hace mucho más útil la tarea del operador de red y más escalable. We should head on there. So. Softwires discute mucho la transición y cómo hacer que funcionen aplicaciones IPv4 en un mundo IPv6. Hay muchos documentos y propuestas. Hay un caso brasilero muy bueno de Moreiras y de Cordeiro con el uso de MapT, que era uno de los documentos de Softwires, que es una forma muy escalable de dar servicio IPv4 en una red IPv6. Y el documento, que ahora es un RFC, hace pocas semanas fue confirmado como un RFC. Es un caso de estudio de pruebas que han hecho utilizando NAPT. Así que parabéns para Moreiras y Cordeiro y para el NIC. El B6Ops es un grupo de trabajo que yo les recomiendo de operación, temas de operación en IPv6. Ahí van a encontrar muchos documentos de recomendaciones y discusiones de problemas y propuestas que tienen que ver con el uso inmediato del IPv6. No es algo que hay que esperar de los vendedores, sino son cosas inmediatas que son útiles para la operación de IPv6. Van a ver ahí, por ejemplo, en la lista, cómo hacer obsoleto el uso de 624 y el direccionamiento de 624. Queremos erradicar 624 por todos los problemas que nos traen. Pero hay muchas propuestas ahí interesantes. Bueno, hay muchas. Otro grupo interesante es qué ocurre cuando vocês desligan IPv4. ¿Qué pasa? Todos los problemas que tienen las redes por apagar IPv4. Y hay muchos documentos de análisis de los problemas que pueden ocurrir al ir desconectando IPv4 de nuestras redes. ¿Algo más que haya olvidado? Olvidé mucho. Y por último quiero, en este último minuto, nuevamente invitarlos a participar en el IETF, suscribirse a las listas de los grupos de trabajo que a ustedes les interesa. Primero van a olear las listas y luego van a poder comenzar a hacer aportes. Y no es necesario comenzar con un documento. Ustedes pueden colaborar con otros autores y ser autor puede ser en el futuro. Hay formas de colaborar en el IETF que no requieren escribir un documento al comienzo. Este es el proceso para llegar a un RFC. Vamos a pasar rápido. Y la próxima reunión del IETF es en Buenos Aires en abril del 2016. Están todos invitados. Queremos que haya mucha participación de Latinoamérica para que el IETF vuelva a Latinoamérica en pocos años. Hace más de 30 años que se reúnen y va a ser la primera vez que viene a Latinoamérica y queremos que sea una buena experiencia para que planifiquen próximas reuniones. Y hay un grupo de trabajo que ayuda a quienes quieren trabajar en el IETF. Hay una lista de correo IETF-LAC
Esa lista de correo es para los que están trabajando poder discutir en portugués o en español con otras personas de la región antes de llevar sus propuestas al IETF, o para ayudar o para coordinar, por ejemplo, hubs remotos durante las reuniones, o llamadas antes de la reunión del IETF para poder discutir los temas que serán presentados. Hay un libro muy bueno del NICBR con el TAO del IETF. Pueden ponerse en contacto con el NICBR para conseguir ese libro. Tiene todo lo que necesitan saber sobre el IETF y cómo participar. Quienes no puedan viajar a Brasil pueden organizar un hub remoto. Es una reunión que pueden coordinar ustedes en su empresa o universidad, invitando a personas interesadas en ese grupo de trabajo. Es muy fácil de organizar. Pueden ponerse en contacto conmigo o escribir a la lista IETF LAC. Y, bueno, lo que queremos es que sean activos. Entonces, cualquier idea o propuesta que tengan, queremos trabajar con ustedes, queremos ayudarlos. Si tienen conocidos, familiares, colegas en su trabajo, conocidos, alumnos en las universidades, invítenlos a participar y tenemos muchas herramientas para apoyarlos en su participación en el IETF. Hay becas para que puedan viajar, hay ayuda de muchas maneras. Bueno. Chris? So I'll just say a couple words. When I first started attending IETF about 3 years ago, I had the impression that it was kind of overwhelming and that a lot of people, you had to be doing it for 10 years or more to get involved. But 3 years is a big time commitment, but I'm very much active now, and it's quite doable. And so, as a working group, I mean, you're active as a working group chair, so you're more than active. You're involved in the leadership somehow. Yes. I mean, if you get involved and commit time, then it will be recognized and rewarded. ¿Tenemos preguntas? Si no hay dudas, me gustaría ver a todos en Buenos Aires en abril.